¿Qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Soy Carlos Tovar y el día de hoy vamos a analizar las formas de participación política convencional y no convencional. Me presento, fui candidato a la presidencia municipal de Abasolo en estas elecciones pasadas y tuve una experiencia pues muy gozosa en cuanto a lo que vi y que dice mucho, sobre todo en el aspecto social, de lo que estamos viviendo a nivel nacional, porque todos los problemas pues parten de lo local. Las formas de participación política en México y en Latinoamérica en general ha sido un tema muy interesante. Lo vemos, por ejemplo, desde el libro de América Latina en la encrucijada de Carlos Aguirre Rojas, que parten justamente y tienen un fundamento muy poderoso, que es generar pues proyectos altermundistas que sirvan como una base para generar desarrollo y bienestar a la población en general. Parte de una demanda, los movimientos sociales. Parten de esta necesidad que tienen las sociedades de defenderse y que fue un presupuesto clave a la hora de analizar pues, los principales fundamentos del neoliberalismo. La primera, pues un Estado fuerte que defienda el mercado y lo defienda, pues como bien lo dijo en esta cumbre del 34, defender a los ganadores de los perdedores. Entonces, pues parte de una necesidad de lucha, de generar proyectos que generen bienestar, que generen conciencia sobre todo, por ejemplo en esta conciencia con el medio ambiente, que es un modelo muy extractivista. Entonces, vemos por ejemplo esa necesidad. Una de las características que tenían estas formas de participación era que las demandas iban directamente hacia las formas convencionales, es decir, a falta de una actuación auténtica de las formas convencionales, las formas no convencionales tienen que actuar, ya que pues, cuando analizamos por ejemplo esas dos esferas que plantea Hegel, de la esfera política y la esfera social, cada uno tiene sus roles, pero cuando una no cumple uno de ellos, pues lo que genera pues, es una desintegración de la dinámica social en cuanto a las formas de gobierno. Hay un libro muy interesante que me pareció justo de analizar, que es El capitalismo es moral, de André Comte, y justamente nos dice que hay un retorno en la moral. Como bien lo decía, por ejemplo, también Carlos Rojas, de que había una necesidad de generar demandas políticas. En este libro de André Comte vemos cómo si en los años 70, que es cuando aparecen esos primeros movimientos sociales, que también dice Will Kimlicka, vemos cómo, por ejemplo, con André Comte, cuando llega el siglo XXI, hay un retorno a la moral en el que nos damos cuenta, las sociedades en general, que las soluciones no van a venir desde las formas convencionales, sino desde las formas no convencionales, pero, digamos, con un fundamento moral y no político. Así que ya no hay como una petición constante hacia la política, sino hacia nosotros mismos. Y en parte es algo bueno, pero también en parte es algo malo, porque no generamos más demandas. Hoy en día, por ejemplo, se podría decir que hay una aceptación de una política inútil, en la cual pues hay una mayor, digamos, demanda de sociedades comprometidas con el aspecto social, y que lo que nos separa, digamos, de actuar a no hacerlo es pues el miedo que genera el mismo Estado. En el caso, por ejemplo, de Cherán, que es un caso pues que se podría decir de análisis muy serio del multiculturalismo, de análisis muy serio de estas formas altermundistas de gobierno, como decía Will Kimlicka, que uno de los derechos principales pues, era el de autodeterminación y el de representación política dentro de las formas convencionales. Pero Cherán se me hizo muy interesante, ya que hubo un ejercicio de dignidad, como lo analiza también Galeano, un ejercicio de lucha, un ejercicio de dignidad, en la cual los pobladores estaban cansados de este modelo depredador, tanto políticamente como también este modelo de tala de árboles que para ellos era pues, destruir su medio. Como ellos no ven en los árboles recursos, sino ellos ven otra cosa. Y es muy interesante porque esa línea que dividió entre este cambio y no fue la convicción y fueron las ganas de generar algo distinto. Hoy lo que veo, por ejemplo, en Abasolo, que pasaron las elecciones,
fue justamente que la sociedad cada vez está menos comprometida con los aspectos sociales. Por ejemplo, en Abasolo hay un total de 89,000 habitantes, y de los cuales, pues de esos 89,000, el 40% viven en pobreza. Casi la mitad de la población de Abasolo vive inmersa en la pobreza, y dentro de las comunidades en Abasolo hay un total de 200 comunidades, y de esas vemos como hay 10,000 familias que no tienen ni agua potable ni electricidad. A mí me tocó ver justamente en varias comunidades que de 5 lámparas públicas solamente una funcionaba, y fue algo muy, muy triste, muy desgarrador, porque recordé bastante esa frase que decía Pierre Bourdieu, que decía: no me pregunten por qué yo me comprometo, pregúntenme por qué hay gente indiferente. Y eso fue algo muy, muy, muy importante que me tocó bastante, ya que yo estaba ahí. Yo, la verdad, desde que participé por mi cuenta, mi labor como político dentro del territorio fue una labor de concientización de lo que estaba sucediendo. Y se me hacía muy extraordinario que, por ejemplo, en el caso de esas comunidades que no tenían luz y que las lámparas eran muy pocas, cómo habían pasado años así, en la oscuridad. Yo les preguntaba que si acaso no habían ido a quejarse o algo, y ellos ya estaban en la total resignación, que no iban a hacer nada, que no iban a operar el ayuntamiento, que no iba a operar, y por lo tanto ellos pensaban que era un desgaste inútil. Ahí está la clave. Ahí está la clave entre si es inútil o no lo es, o cómo. Lo cierto es que las sociedades tienen mucho que decir, sobre todo estas comunidades. Yo siempre he pensado que los problemas vienen desde lo local, y por eso quise traer este discurso hacia lo que yo experimenté, hacia lo que yo vi, y sobre todo hacia cómo solucionar esas problemáticas, que es algo más sencillo arreglarlos desde un nivel local. Lo que yo me dediqué a hacer después de que vi todo eso y la falta de compromiso de la sociedad fue generar talleres de sociedades comprometidas. Lo que noté fue sobre todo una falta total de conocimientos a la hora, pues digamos, de crear exigencias, a la hora de exigir lo que nos pertenece. ¿Por qué? Porque la dinámica política local, y de hecho yo creo que aunque hayamos tenido una alternancia muy importante, creo que los problemas siguen ahí y son vitales, y pienso que aquí lo que necesitamos hacer es generar mecanismos de representación, pero hasta de un nivel local, como lo decía Will Kimlicka. Es decir, esas personas que viven inmersas en situaciones muy desfavorables, que hasta parece como si esas situaciones fueran una fatalidad del destino, tengan representación y voz. Lo que pasa hoy en día también en esto que decimos, bueno, hay representación, están los regidores. Desgraciadamente, una de las cosas que noté es esta venta de regidurías también. Es decir, ya la gente que está dentro del cabildo está ahí porque puede comprar un puesto, no porque lo merezca. Entonces, si partimos de esas problemáticas, pues ¿qué funcionario que ejerza una forma convencional de política va a escuchar a estas personas? En realidad, desgraciadamente, tristemente, esta dinámica se ha convertido, y pues ha sido a lo largo de los años, en una dinámica pues empresarial, de inversión, de beneficio. Pero así como también hay problemas, hay grandes oportunidades. Una de estas es generar mecanismos pero serios. Recuerdo este libro de la doctora de la UG que se llama Podemos vivir sin partidos políticos, de Aide, la doctora Aide, en la cual recuerdo que tiene como epígrafe una frase que dice: esforcémonos en pensar en algo distinto, y después esforcémonos en que en ese algo distinto puede pasar. Y creo que aquí es muy importante volver hacia eso, volver sobre todo hacia esas formas que, aunque parezcan descabelladas, vislumbrarlas y analizarlas, pero principalmente
una gran labor de trabajo para poder generar pues legitimidad, generar fuerza, generarle valor a estas personas que piensan que se les ha arrebatado todo y que es justo que se les haya arrebatado todo. Pienso que ahí es un gran problema. Y yo lo planteo desde lo local, porque hoy parece, digamos, que cada vez hay más equidad y cada vez más hay más apertura a la hora de analizar los movimientos sociales, es decir, cada vez hay más representación dentro del Senado, hoy está lo de la paridad de género, pero cuando una luz ilumina algo, siempre hay zonas de oscuridad. Y yo en esta temporada de campaña vi muchas zonas en oscuridad que no se quieren ver y que hablan bastante de lo que está sucediendo a nivel nacional. Pienso que hay que hacer una auténtica autocrítica, sobre todo desde dónde se originan, desde dónde parten, porque si seguimos bajo este modelo de la compra y venta de puestos de formas convencionales de gobierno, pues se va a debilitar cada vez más. Desgraciadamente, esta disparidad no genera un aumento en las formas no convencionales, no lo genera. Y lo que se necesita sobre todo es que se les capacite y que les ayuden sobre todo a que se den cuenta de que tenemos derecho a tener derechos. Pues muchas gracias espero que les haya gustado esta aparición, esta reflexión de mi parte, y creo que no hay que perder la fe. Pienso que todavía hay mucho en qué trabajar y lo importante es darnos cuenta de que se pueden lograr las cosas y que se pueden hacer. Les pido muchas gracias, me pasé un poco del tiempo, pues espero que tengan pues ahora sí que un excelente día. Muchas gracias.